Muy buenos días a todos, buenos días querida iglesia, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Eh, realmente como lo hemos estado hablando y hemos estado viendo, tenemos que acatar lo que dice nuestro gobierno y ahora estamos otra vez en línea, pero gracias a Dios por la tecnología, porque podemos reunirnos por medio de este medio y poder compartir la palabra de Dios. Como lo mencionamos siempre, anhelamos el momento de estar juntos porque realmente Dios ha previsto y Dios hace que la iglesia esté junta y es algo muy bueno. Pero ahora, gracias a Dios, porque podemos ver la palabra, estudiar la palabra por este medio igual, ¿no? Hoy día vamos a ver un mensaje que se llama Buscando Dirección y vamos a seguir sobre Salmos. Hoy día vamos a ver el Salmo 119 y vamos a ver desde el versículo 9 hasta el 16. Es el salmo más grande. Bueno, vamos a hablar a más detalle en medio de la palabra, pero mientras tanto quisiera empezar primero leyendo la palabra y después orando por la palabra, pero orando por nuestro país. O sea, viendo noticias uno ve y bueno, realmente ahorita no estamos en un buen momento como país, hay muchas personas cercanas y yo creo que cada uno de ustedes se puede identificar que no la está pasando bien, ¿no? Entonces, Dios nos permita ser luz en medio de esto, seguir orando, nuestra confianza está en Él y no en las circunstancias, no en la vacuna, no en otras cosas, está en Dios. Eso no quita que, bueno, uno tiene que hacer cosas y es importante, pero nuestra última confianza y la fuente de toda nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor, ¿no? Entonces, leamos por favor el Salmo 119 y comenzamos orando. Salmo 119 del 9 al 16. ¿Cómo puede el joven cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Oremos. Señor Jesús, nos acercamos delante de ti, Dios, sabiendo que tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios que está en control de todo. Y primero te pedimos, Señor, por nuestro país, te pedimos por todo lo que está pasando ahora, inclusive en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, que se escucha que las cosas no están bien, Señor. Te pedimos por todas las personas que están sufriendo, Señor, para que tú seas ayudándoles, Señor Jesús. Trae paz a este país, Dios. Haz que podamos encontrar la solución, Señor, que realmente más personas puedan vacunarse, que llegue la vacuna también, Señor. Ayúdanos a ser activos en lo que tú pones por delante, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por eso. Señor, también te pido por la palabra de hoy, lo que vamos a compartir. Señor, te pido que realmente eso entre en nuestro corazón y que transforme nuestro corazón. Qué palabra tan increíble que nos ayude y nos da alimento diario, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, yo quiero animarles a que nuestra oración continúe todos los días. No estamos pasando un momento fácil, pero en los momentos difíciles el Señor obra. Y en los momentos difíciles el Señor muchas veces toca los corazones duros, los cuales nosotros tenemos. Entonces quiero animarles a que lo hagamos, a que estemos orando, estemos en oración. Hoy día vamos a compartir sobre este salmo y bueno, quería comenzar este mensaje hablando de algo que nosotros usamos diariamente, ¿no? El concepto de lo que es una llave es
algo importante porque, bueno, me puse a investigar un poco y estas no son un invento del presente. Es más, averiguadas un poco las cosas, estas vienen desde el siglo 7 antes de Cristo, pero como con un registro. O sea, evidentemente y se cree que esas inclusive fueron hechas antes, pero se le atribuye a Teodoro de Samos como el creador de la llave, a pesar de que se cree que hubo otras personas que ya las usaban, pero él fue una persona que se la considera como el creador por los documentos que existen, porque mucho antes no se documentaba tanto como antes, como ahora, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de llaves, todas cumplen la misma función, pero una llave bien elaborada y bien hecha nos permite abrir una sola cerradura. Es importante entender el concepto que para abrir la cerradura se necesita la llave específica. Podemos usar cualquier tipo de llave y no ser esa la llave principal o la llave que nos ayuda a abrir la cerradura que deseamos hacerla. Ahora, en este momento, hay llaves de acero, hay de latón, de aluminio, esas eran las llaves clásicas, pero con el tiempo inclusive se han ido desarrollando llaves electrónicas, se han ido desarrollando llaves con código, diferentes tipos de seguridades que manejan el mismo concepto, pero que están elaboradas de una forma diferente. Pero el concepto es el mismo. Para abrir una cerradura necesitas la llave específica. Y aunque esto parezca algo ambiguo o algo que está, bueno, es diario, es muy importante. De la misma forma, la palabra de Dios es la llave específica para cambiar nuestros corazones. Es importante poder entender que nuestro corazón es cambiado por la palabra de Dios, que nuestro corazón es transformado por ella y que solamente en ella podemos encontrar por escrito la revelación infalible del Señor, donde Él nos ha hablado y nos ha dicho cosas específicas para nuestro diario vivir. Entonces, ahora tenemos esa revelación escrita y esa revelación es de suma importancia para nuestro diario vivir. Es ahí donde encontramos los preceptos de Dios, donde encontramos quién es Dios, donde lo conocemos, donde sabemos quién es Él. Y es más, por medio de ella, nosotros somos salvados por el Salvador. Como dice en Romanos 10, que la fe viene por el oír, pero no es oír solamente, sino el oír la palabra de Dios. Es esta palabra la que realmente nos guía. Entonces, tanto esta como la próxima semana queremos compartir salmos que hablen en esta dirección, ¿no? Entonces, sin la palabra escrita de Dios, la esencia de Él no sería revelada e ignoraríamos mucho de Él. Si no tuviéramos la palabra escrita de Dios, ignoraríamos muchas cosas que hoy día conocemos. La palabra de Dios resulta ser un mapa, una forma de llegar al Señor, de poder entenderlo, de poder conocer lo que es necesaria en nuestro diario vivir. La palabra de Dios es el instrumento principal por el cual somos transformados a su imagen. Eso tenemos que entender. Esta mañana vamos a ver cómo a través de la palabra podemos conocer a Dios, ser transformados por Él y meditar en todo lo que nos ha permitido conocer. Para esto vamos a ver el punto número 1. Dice, la palabra nos encamina. ¿No? Una pequeña y breve un pequeño repaso de lo que son los salmos. Los salmos es un himnario, era poesía hebrea, no necesariamente poesía como la que conocemos actualmente, pero era un conjunto de 5 libros. Ya se explicó eso, el pastor Jorge nos los explicó ya las semanas pasadas, pero era un conjunto de 5 libros, los cuales los hebreos los tenían para contener la poesía que ellos tenían.
Entonces nosotros lo tenemos en un solo libro de los Salmos, ellos los tenían en 5. Además de esto, es importante entender que cada salmo tiene, no necesariamente tiene la misma redacción y el mismo propósito que otro salmo. Algunos son salmos de adoración, otros son salmos de enseñanza de la palabra de Dios, otros son sapanciales, hay diferentes tipos de salmos. Entonces cada salmo tiene un propósito. Y hoy día el que vamos a estudiar es el Salmo 119. Y el Salmo 119 es un salmo muy extenso, pero este salmo en sí, en su totalidad, habla de la importancia de la palabra de Dios. La habla como palabra de Dios, como mandamientos, como estatutos, como preceptos. Utiliza varios sinónimos para referirse a la palabra inspirada de Dios. Como es un salmo muy extenso, obviamente hoy solo vamos a ver el salmo del 9 al 16, pero quiero darles una pequeña explicación de cómo está redactado este salmo. Es increíble. El alfabeto hebreo consta de 22 letras y este salmo ha sido redactado, o sea, tal vez algunos lo han notado, que cada 8 versos existe un título. Entonces, cada título de esos, de los que pueden ver en su Biblia, es una letra del alfabeto hebreo. Pero lo interesante del autor de este salmo es que utiliza esa letra como un acróstico para iniciar inclusive los 8 versos de, de la sección que corresponde a este salmo. O sea, es decir, si la letra en cuestión en nuestro español sería Q, entonces el primer verso iría con quién, el segundo qué, el segundo, y utilizaría la Q en cada verso para iniciarlo. Y esta es la forma en la que se hace. Esto al traducir al español obviamente se pierde. Nosotros no vemos la importancia de cómo realmente ha sido hecho esto, porque bueno, el español no nos favorece. Al traducir solamente se traducen las palabras, pero ya las letras y la forma de la redacción se pierden, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a estudiar está con la letra Bet. Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo y si nosotros leyéramos en hebreo, todos los versos iniciarían con esa letra y estaríamos en la sección del Bet. O sea, es increíble porque cuando leamos la profundidad de este salmo, vamos a identificar muchas cosas increíbles que el autor dijo, pero él estaba restringido a iniciar con la palabra, con la letra adecuada, ¿no? Entonces ha sido es, es realmente maravilloso lo que ha hecho. Es increíble cómo está redactado, ¿no? Y obviamente lo perdemos por completo al verlo en español, ¿no? Pero bueno, iniciemos, o sea, ¿cómo empieza este salmo? Este salmo empieza directamente, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Existe una pregunta directa y la respuesta es inmediata, guardando tu palabra. La respuesta para poder guardar puro el camino es guardando la palabra de Dios. Es importante entender eso, pero yo quisiera ir un poco más allá. Para mí, el momento en el que he entendido qué es la palabra de Dios ha marcado mi vida totalmente. La palabra de Dios es un concepto que se lo tiene a lo largo de toda la Biblia, pero es el concepto por el cual el Señor, por su boca, dice cosas, hace cosas y mueve cosas. Sin ir muy lejos, podemos ir a Hebreos 11:3, que nos dice que todo el universo fue creado por la palabra de su boca. Ustedes anótenlo y revísenlo. O sea, el Señor dijo, sea la luz y fue la luz. Él no necesita como nosotros ir creando, trayendo insumos. No, Él dice, sea la luz y fue. Esa es la palabra de Dios, pero no solamente va ahí.
La palabra de Dios, Hebreos 1:3, dice que sustenta todas las cosas. En Hebreos 1:3 dice, quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Podemos ver algo similar en Colosenses. Y podemos ver a lo largo de las Escrituras cómo la palabra de Dios tiene poder. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene poder. Tuvo poder de creación, tiene poder para sostenernos hoy día. Y esa misma palabra que creó el universo y que lo sustenta es la que transforma nuestro corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que saber que el poder que ésta tiene, que creó el universo, puede transformar nuestro corazón. Muchas veces nosotros tomamos por sentado el tener la Biblia con nosotros, pero no nos damos cuenta el tremendo regalo que Dios nos ha dado. Y es asombroso cómo podemos leerla y esta va a hablar a nuestro corazón y va a tener el poder para cambiarnos en cada cosa que hacemos. Entonces, con guardar la palabra. Continúa el verso número 10. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Verso 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es importante ver todo esto y la importancia de atesorar y guardar y tener lo necesario. Quiero contarles una historia. Eso realmente ni me acuerdo el año que sucedió, pero fue hace varios años que hicimos un viaje con unos amigos a Arica. Entre ellos estaba mi hermano, éramos en total cinco jóvenes, ya todos o universitarios o que habíamos terminado la universidad. Y el tema es que fuimos de viaje a, fuimos de viaje a Arica. Y cuando llegamos a Arica, estuvimos el tiempo que necesitábamos estar, que queríamos disfrutar, y cuando ya era el tiempo de volver, éramos jóvenes de los que ahorran en todo, que no siempre tienen todo el dinero del mundo y cuentan hasta los últimos centavos. El punto está en que había que cargar el tanque con gasolina. Y para los que conocemos, o para los que lo que hemos escuchado, sabemos que la gasolina boliviana es subvencionada. Entonces, cargar en Chile era más caro que cargar en Bolivia. Nosotros teníamos que llegar desde Arica hasta la frontera entre Arica y Bolivia, entre Chile y Bolivia, es Tambo Quemado. Y en Tambo Quemado había una gasolinera. Habíamos cargado y habíamos puesto el tanque a full en Tambo Quemado para ir. Entonces, al volver no queríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque haremos un ejercicio matemático a esta semana. He hecho el cálculo a esta semana. Cada litro de gasolina en el precio internacional cuesta 8,68 bolivianos. Desde hace muchos años, en Bolivia, está subvencionado el precio de la gasolina que nosotros pagamos 3,74 bolivianos. O sea, es decir, que por cada litro que se pone de gasolina en cualquier auto acá en Bolivia, 4,79 los pone el Estado. O sea, nosotros pagamos 3,74 bolivianos, es decir, ya, para ponerlo fácil, nosotros pagamos más o menos 4 bolivianos y el Estado paga casi unos 5 bolivianos. Entonces, obviamente no nos convenía, porque se suma el montón de litros y salía más caro. Ya habíamos gastado nuestra plata en comida y en estar allá, entonces, bueno, queríamos guardarla, ¿no? El tema es que regresamos, llegamos a Tambo Quemado y no había gasolina. O sea, nos fue mal, porque llegamos y la gasolina era cerrada. No habíamos tomado la previsión para poder llegar hasta La Paz, que ahí era donde vivíamos.
y comenzó a haber una desesperación porque realmente no teníamos gasolina para llegar ni siquiera al siguiente punto, porque el siguiente punto es 100 kilómetros de distancia. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y entre eso agarraban y trataban de acelerar el auto. Yo no estaba conduciendo, pero trataban de acelerar para que haya la menor cantidad de revoluciones por minuto y realmente que no haya aceleración. Y al final encontramos un puesto por la avenida, que vendía gasolina mucho más caro de lo que hubiéramos comprado en Chile. Pero no nos quedó alternativa. Tuvimos que pagar más todavía porque ya no teníamos gasolina. ¿A dónde va todo esto? El punto está en que cuando uno no prevé lo necesario para llegar hasta donde tiene que llegar, va a tener un problema, eventualmente va a tenerlo. Entonces, nosotros estábamos tocando cero en el tanque de gasolina. Ya no teníamos. De la misma manera, la palabra de Dios sustenta nuestras vidas a diario. Y nosotros no tenemos que llegar a cero. La palabra de Dios es la que nos sustenta, la palabra de Dios es la que nos alimenta, la palabra de Dios es la que nos ayuda a encarar las diferentes circunstancias que vivimos. Por eso cuando vemos el verso 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Quieres no pecar? Tienes que atesorar la palabra de Dios. Y tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón porque si no, el día de mañana vas a pecar. No estoy hablando de salvación. La salvación es algo que Dios nos da y es algo gratuito. La regeneración es lo que el espíritu de vida nos da vida. Pero la relación con Dios es algo en lo que nosotros participamos completamente y es a través de la lectura de la palabra de Dios que somos sustentados día a día. No menospreciemos el poder que tiene la palabra de Dios y que Dios la ha puesto en nuestras manos. No la tomemos por sentado. Es algo increíble. Es palabra dicha por el Creador para sustentarme día a día. Tengamos eso claro, ¿no? Entonces, el verso 10 dice, para no desviarme de los mandamientos. O sea, esa palabra es la que no me va a dejar desviarme. Nosotros estábamos ahí en plena avenida y ya no sabíamos si íbamos a poder ir hacia adelante. Que no nos toque circunstancias en las cuales no hemos estudiado la palabra de Dios, no la hemos leído y nos sintamos flacos espiritualmente y sea algo normal volver a estar en el pecado cuando el Señor ya nos ha sacado de ahí. Por eso la importancia, porque es ella, la palabra de Dios, la que nos libra, modifica nuestra forma de pensar. Uno de los versos que a mí más me gusta de toda la Biblia, y bueno, específicamente está en Romanos 12:2, que dice la renovación de la mente, y dice directamente habla de, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, y prestemos atención, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Es la palabra. Ahí la vamos a encontrar. En este momento, todo está moldeando nuestra mente. Todo lo que vemos, todo lo que encontramos. Es más, nosotros nos encontramos en una era muy diferente a la que vivieron nuestros papás o nuestros abuelos. En esta era hay demasiada información. Uno abre su celular y ya encuentra un montón de información. De cosas que moldean tu mente, te hacen pensar de una forma diferente. Hay personas que están mostrando las posturas de lo que creen. Hay personas que tratan de implantar verdades en otras personas. Todo el tiempo hay verdades ahí que quieren las personas que nosotros las apropiemos como nuestras.
Evidentemente esto no es algo nuevo. Cuando Eva y Adán estaban en el jardín del Edén, fue una idea ser como Dios, la que se convirtió en el proceso para encontrar el pecado. Fue una idea. Siempre comienza el pecado con idea. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra mente y utilizar la palabra de Dios para que nos cuide de las ideas. Y es esa la renovación de nuestra mente. No es un switch, listo, ya cambiamos. Ese switch viene cuando el Señor nos salva. Nos salva y ese día Dios nos ha decretado que ya somos salvos y que nuestro pecado no es contado en contra nuestra. Pero la relación con el Señor es la que cambia nuestra mente. Y la lectura de la palabra es esencial para poder entender eso. Es a través de la lectura de la palabra que somos transformados. Como dice acá en Romanos 12, para poder entender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que basa? ¿En qué te basas tú para determinar qué es la buena voluntad o qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿En la palabra de Dios? ¿O en lo que dicen mis amigos? ¿O en lo que vi en un video? ¿O en lo que escuché y leí en el periódico? Todos están impartiendo ideas todo el tiempo. Necesitamos un norte. Y cuando tenemos delante de nosotros la misma palabra que creó los cielos y la tierra y que sustenta el universo con el poder de su palabra, delante nuestro tenemos que aprovechar. Porque ella es la que nos va a sustentar en medio de este mundo que solo nos aparta de él. Hasta este punto hemos visto cómo la palabra de Dios es eterna y nos encamina y nos guía mostrándonos el verdadero camino. Ahora vamos a ver cómo Dios mismo nos enseña su palabra. Dios mismo es el que nos enseña su palabra, ¿no? Quiero poner algo en claro. En el momento en el que el Señor les dice a Adán y Eva, el día que comas de ese fruto, ciertamente vas a morir. El día que comieron de ese fruto murieron. Dice la palabra de Dios que antes de conocer a Él estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, eso tiene que quedar claro. Es un punto de partida. Es más, cuando el Señor nos salva, cuando nosotros, después de que hemos sido regenerados, respondemos con arrepentimiento y fe, ahí dice la palabra de Dios en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no se puede revivir a sí mismo. Es Dios el que nos da vida y nos permite saber quiénes somos, reconocernos, reconocer nuestro pecado y cambiar de dirección. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. La primera obra que hace el Espíritu Santo dentro nuestro es esa, la regeneración. Podemos verla en Jesús y la conversación de Jesús y Nicodemo. Le dice, si no naces de nuevo, no vas a poder heredar la vida eterna, no vas a conocer esa vida eterna. Entonces ya Jesús estaba claro en eso, de que solamente Él exponía de que realmente el espíritu de vida es el que nos puede dar vida. Eso tiene que estar claro en nosotros. Pero ahora, y primero que nada, quiero decirte, tal vez estás escuchando esto por primera vez o este mensaje, es la palabra de Dios que dio aliento a la vida, que dio creación, que hizo y formó los cielos, la tierra, los animales, le dio vida al primer hombre, a la primera mujer. Esa palabra de Dios es la que da vida a través de la palabra escrita a nosotros. Entonces, si estás escuchando este mensaje por primera vez,
el Señor nos da vida para que podamos responder con arrepentimiento y fe. Si este concepto del Dios creador puede darte vida hoy, es primera vez que lo estás identificando. Es el Señor dándote vida para que puedas responder con arrepentimiento y fe. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es yo no quiero seguir pecando igual. Yo quiero cambiar de dirección. Y para eso necesito tener fe en Jesucristo. Y Él cambia mi forma de caminar, y Él cambia mi forma de ver, y Él me transforma. A eso le llamamos la conversión. Si es primera vez que estás escuchando esto, yo estoy seguro que el Señor está hablándote para poder responder de esta forma y poder caminar en la dirección que Él ha hecho para tu vida. No seamos sordos, sino respondamos de esa forma. Ese llamado siempre tiene que estar vigente para una persona que lo escucha por primera vez. Pero bueno, ese trabajo de dar vida es el primer trabajo que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo después nos comienza a transformar. Es por medio de la santificación que el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, transforma todo lo que somos, transforma quienes queremos ser, en quien debemos ser. Entonces, Él cambia nuestro corazón. Es increíble cómo en este verso, en el verso 12, comienza con una alabanza. Dice, bendito tú, oh Señor. Y lo siguiente que dice es, enséñame tus estatutos. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Entonces, una alabanza a Él, al Creador del cielo, al que sustenta todas las cosas. Él nos va a enseñar sus estatutos por medio del Espíritu Santo que mora dentro nuestro, que nos va transformando. Este es un regalo inmerecido por el cual tenemos que aprender a darle gracias. Este Espíritu mora dentro nuestro, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, estaba cursando, creo que el primer curso de secundaria, y me encontré con la materia de física. Me acuerdo específicamente, estaba haciendo una tarea y mi hermano ya había salido del colegio y bueno, él dominaba esto. Él estaba estudiando ingeniería, entonces siempre que yo veía una dificultad, no le daba muchas vueltas. Iba y le decía, ¿cómo se hace esto? Y usualmente él agarraba y me decía, sí, te lo listo. Y con 4 explicaciones que yo tampoco es que no le hacía, porque le entendía y ya, iba y hacía, digamos, ¿no? Pero un día específico le pregunté, él agarra, ve la pregunta y me dice, a ver, trae tu cuaderno. Y yo, ¿qué se trama este? ¿Por qué quiere ver mi cuaderno, no? Pero bueno, llevo mi cuaderno y me dice, a ver, mira esto, ¿qué has escrito aquí? Era un ejercicio, pero idéntico, el cual mi profesor me había dictado, que yo había escrito y que estaba exactamente igual. Entonces me dice, ¿por qué no estás usando eso? ¿Por qué? Y ahí la frase que él me dijo me quedó marcada, ¿no? Porque él me dijo, vos ni siquiera buscas, solamente me vienes a preguntar. Me dio vergüenza, porque era cierto, porque la respuesta estaba ahí, ¿no? Desde ese día decidí no volverle a preguntar. Yo iba a buscarlo y iba a buscar en mi cuaderno las respuestas y la verdad es que desde ese día contadas veces fui a preguntarle. Y fue una buena lección para mi vida. ¿Por qué? Porque yo recurría muy rápido a preguntarle a él cuando mi profesor ya me había dictado, yo había escrito con mi puño y letra cuál era la respuesta. Yo ya tenía la respuesta delante de mí, pero lo que pasaba es que yo no quería ir a buscarla.
De la misma forma que mi profesor, en este caso mi profesora, ya me había dictado, ya me había enseñado, ya me había dicho, dado lo suficiente para que pueda yo realizar ese ejercicio. De esa misma forma, Dios ha provisto de su palabra para que nosotros al abrirla podamos encontrar la respuesta a lo que vivimos. Muchas veces estamos buscando en lugares equivocados o con personas, pero ni siquiera tratamos de encontrar la respuesta en el lugar correcto, en el lugar apropiado. Yo no digo que en este caso mi hermano no haya sido el lugar apropiado, él podía decirme fácilmente, pero lo que él me hizo notar es que yo iba a preguntar antes de buscar. Muchas veces nosotros estamos confundidos por muchas cosas, pero no hemos buscado en la palabra de Dios que Dios ya nos las ha enseñado. Es Dios quien te las enseña, Dios la puso en medio tuyo, Dios la puso delante tuyo y tenemos que utilizarla. Es importante, así como yo aprendí ese día a no preguntarle mucho. Ahora es un recordatorio para que cuando tenga una pregunta, la busque en las escrituras y le pida al Señor que por medio de su espíritu me enseñe sus estatutos. Todas las personas somos falibles. Su palabra es infalible. Todas las personas podemos equivocarnos. Él no se equivoca. Todas las personas tenemos que aprender. Él ya sabe. Él ya aprendió. No necesita aprender. Su conocimiento no aumenta. Su conocimiento ya es. Entonces, cuando vamos a la fuente de todo, de toda la sabiduría podemos encontrar. Y eso no es ir muy lejos. Por ejemplo, si yo estoy luchando contra la ira, que es algo que comúnmente luchamos, tal vez peor ahora en cuarentena, que estamos encerrados o que no podemos salir muchas veces o que no podemos hacer las cosas que quisiéramos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a eso? Dice, airaos, pero no pequéis. Ya hay ahí una primera instrucción, no peques. No está diciendo que una persona no se enoje. El enojo es un sentimiento con el cual hemos sido creados. Pero el tema está en que ese enojo no te lleve a pecar. Y es más, te dice que no te quedes mucho tiempo con eso. Dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces directamente te está diciendo, no te quedes mucho tiempo enojado. Ni deis lugar al diablo. Te está mostrando que la ira eventualmente va a dar lugar al diablo. Entonces, podemos ver en algo tan práctico como es el enojo, algo que vivimos muchas veces, que primero que no pequemos, que segundo que no lo hagamos por mucho tiempo y que tercero, en el momento en el que estemos enojados no demos lugar al diablo. Ahí podemos ver principios claros para nuestro diario vivir. Muchas veces decimos, no, pero la Biblia no se parece a todo lo que vivimos. Es verdad que muchas veces no vas a encontrar, por ejemplo, la palabra internet ahí, o no vas a encontrar cosas que son del presente. Es verdad, pero los principios son los mismos. La forma de vivir y las guías son iguales. Entonces, por eso es que le pedimos a Dios para que Él nos enseñe sus estatutos. Eso es lo que dice este verso. Dice, enséñame tus estatutos. En un momento más vamos a hablar qué son los estatutos. Pero lo que quiero que quede claro en este punto es que es Dios el que nos enseña los estatutos. Y este punto, el punto número 2, era su palabra, nos las enseña Dios. Es su palabra la que nos enseña. Es Dios mismo el que nos enseña su palabra. Es Él el que enseña su palabra y nos las hace fácil para poder vivirla.
Hasta este punto hemos visto cómo su palabra nos guía y por medio del Espíritu nos enseña qué hacer. Ahora vamos a ver cómo su palabra debe ser parte de nuestro diario vivir. Punto número 3. Su palabra debe ser repetida y atesorada. ¿Ven cómo va en orden esta porción? Primero nos ha dicho que lo primero, el primer punto que nos ha puesto es que su palabra es la que nos encamina. Y es importante entender eso. Su palabra es la que nos va a dar la dirección para vivir. Después nos ha dicho que su palabra nos las enseña Dios mismo. Dios mismo es el que nos da guía para poder vivir. Y ahora nos está diciendo que la atesoremos, que la repitamos, que la guardemos. Me impresiona cómo en este acróstico que usa la palabra, habíamos dicho de la letra Bet, como dijimos al comienzo, va a utilizar varios sinónimos para referirse a la palabra de Dios, pero para mostrarnos diferentes circunstancias y diferentes aplicaciones que hagamos con la palabra de Dios. Lo primero que el autor menciona, y esto podemos encontrarlo en el versículo número 13, dice: he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Entonces, lo primero que nos está mostrando la palabra de Dios es la importancia de repetir. Hay una importancia grande en que repitamos la palabra de Dios. Porque al repetirla, nosotros nos escuchamos a nosotros mismos y somos transformados en lo que la palabra de Dios ingresa a nuestra mente y nos transforma. Entonces, no es que repetimos cualquier cosa, repetimos la palabra de Dios. El verso 14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Entonces, no solamente está hablando de repetir la palabra de Dios, sino de gozarse. Pero no está hablando de gozarse de cualquier cosa, sino de gozarse más que de toda riqueza. ¿Qué es lo que te produce mayor gozo a ti? ¿Estás realizado profesionalmente? ¿Estás realizado económicamente? ¿Estar con salud? Hay muchas cosas buenas que nos tienen que llevar a tener gozo. Y está bien. Pero lo que tiene que guiar y tener mayor gozo que cualquier otra cosa en nuestra vida debe ser la palabra de Dios. Entonces, aquí nos está mostrando la repetición y el gozo nos ayudan a deleitarnos en Él. Pero no se queda ahí, ¿no? Sino después, en el verso 15, meditaré de tus preceptos y consideraré tus caminos. El punto de meditar es aún más importante. Porque primero estoy repitiendo, pero muchas veces puede ser que repita y no entienda. Después me gozo en la palabra. Obviamente para gozarse en la palabra de Dios hay que entenderla. Pero aquí nos está poniendo un punto más, meditar, estar pensando en eso. Estar pensando y meditar en tus preceptos y consideraré tus caminos. O sea, la relación de poder meditar en la palabra de Dios para saber por dónde caminar. ¿Quieres saber por dónde ir? ¿Quieres saber por dónde caminar? Medita en la palabra de Dios. Ahí hay respuesta. Esta nos ayuda a saber qué es lo que vamos a hacer, qué rumbo vamos a tomar. Y es de suma importancia. Y por último, habla de los estatutos. Dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tus palabras. Es importante el término de los estatutos.
Dentro de una empresa, los estatutos son la base. Cuando una institución hace sus estatutos, marca por dónde va a moverse, qué es lo que va a hacer, quién va a ser quién va a estar responsable de qué. Y ni aún el funcionario más alto puede o debería ir en contra de estos estatutos. Por ejemplo, si yo tengo unos estatutos y marcan que quien se va a hacer cargo de las cuentas bancarias en la empresa es el presidente y el tesorero. Si yo lo marco así, en la práctica, el presidente no puede hacer nada si el tesorero no es parte, porque los estatutos así lo dicen. Y es más, el banco mismo se convierte en un fiscalizador para ver que eso suceda. Entonces los estatutos llegan a ser la autoridad máxima de una institución. Cuando nos vamos y vemos delante del Señor, dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El Señor tiene estatutos. Son cosas que lo marcan a Él, de las cuales Él mismo no va a ir en contra. El Señor es justo, es un juez justo. Él no va a ir en contra de ser una persona, un juez justo. El Señor es misericordioso. Él no va a ir en contra de ser misericordioso. El Señor es amor. El Señor es bondad. El Señor es justo. ¿Me entienden? O sea, todas esas cosas que son el Señor, que es nuestro creador, van a marcar la forma en la que Él va a actuar. Entonces, por eso para nosotros, el deleitarnos en sus estatutos, porque Él sí los cumple, nos ayuda a poder conocer quién es Él. Entonces, no solo hemos visto al comienzo la importancia de que su palabra nos encamine. Esa fue la base. Después vimos la importancia de que su palabra nos las enseñe Dios mismo. O sea, nos encamina, ya, pero es Dios mismo el que nos enseña esta palabra. Esta palabra no está ahí, no tenemos que ir a buscarla muy lejos. El Señor nos enseña por medio de su palabra. Y ahora estamos viendo y estamos terminando este punto de que su palabra debe ser repetida y atesorada. Es importante estar conscientes de que la repetición y el atesorarla nos va a librar de toda maldad. ¿Cómo empezó este capítulo? Empezó muy contundentemente con ¿cómo puede el joven guardarse puro en su camino? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? La respuesta fue clara. Fue a través de seguir la palabra de Dios, ¿ya? Fue a través de buscar a Dios para entender cuál es la palabra de Dios que nos está guiando, perfecto. Y ahora fue atesorando la palabra de Dios para poder reaccionar de una forma activa en cada momento. Quiero utilizar la última parte del versículo 16 a modo de conclusión. Dice, y no olvidaré tu palabra. El punto de no olvidar es un punto esencial. El hecho de que no olvidemos la palabra de Dios es esencial para poder vivir. Está bien, tenemos que ser encaminados por ella. Tenemos que pedir a Dios que nos las enseñe y tenemos que repetirla todos los días. Pero el momento de actuar, no tenemos que olvidarla. Ella tiene que guiar nuestro camino. Ella tiene que guiarnos y mostrarnos cómo debemos actuar. Es muy importante recordar. La tradición hebrea era realmente increíble. Hacían que los niños memoricen todo el Pentateuco, se memorizaban, sabían la ley de memoria. Y eso es de suma importancia para poder saber y actuar de una forma apropiada. Entonces, acuérdate, no te olvides, la palabra de Dios tiene que ser
recordada. ¿Y cómo podemos no olvidarnos? La forma para no olvidarnos es poder repetirla diariamente, leerla diariamente, hablar de ella, gozarnos de ella. Y el Señor de esa forma nos guía. Esa es la palabra que tenía para el día de hoy. Y espero que realmente podamos seguirla y podamos escuchar, porque es la palabra de Dios. Ese Salmo 119 es hermoso. Y que haga vida en cada uno de nosotros. Concluyamos con una oración. Gracias Dios por este día, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos sostiene, porque tu palabra nos ayuda. Ayúdanos a poder rendirnos a ella y a poder vivir conforme a ella. Y más aún, Señor, también ayúdanos a no olvidarnos de ella. También nos acordamos de las personas que están sufriendo. Señor, ayuda a esas familias, ayuda a esas personas, a esas personas que conocemos y ayúdanos a llegar con el Evangelio en este momento, para que tu palabra también les hable a ellos. Gracias, Señor Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes por medio de esta vía, del internet, y vamos a ver qué es lo que dice el gobierno para la próxima semana, para ver si vamos a tener reuniones presenciales o todavía va a seguir siendo por este medio. Estemos atentos, lo vamos a estar publicando en las redes, pero mientras tanto, estemos claros. El Señor está en control, el Señor nos guarda y el Señor ha dado este mensaje para que nosotros podamos vivir. Que Dios los bendiga, cada uno de ustedes.